de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos, a quien damos los buenos días. Buenos días, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para toda la gerencia de esta Z101, el saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país. José Luis, otra nación de nuestra América, está hoy sumamente convulsionada. Y no estamos hablando de Venezuela, que es una historia que ya conocemos. Estamos hablando hoy de Bolivia. La Bolivia que fue una vez casi propiedad exclusiva de Evo Morales, pero cambió la cosa cuando Luis Arce llegó al poder, impulsado por Evo Morales. Y entonces las cosas ahí, después, tú sabes que después que estos gobernantes que son impulsados por algún líder del partido. Así tenemos el líder hegemónico. Tenemos, por ejemplo, el caso de Correa y de... Correctamente. De Lenín. Y de... Lenín Moreno. Y de Lenín Moreno. ¿O era Jorge Glass? ¿Cuál de los dos? En Bolivia... ¿Ah? ¿Lenín Moreno o Jorge Glass? ¿Cuál fue el...? No, Lenín Moreno. Era Lenín. Lenín Moreno. Que Rafael Correa lo impulsó al poder y luego se le viró y terminaron siendo enemigos. Terminaron siendo enemigos radicales. Bueno, pues en Bolivia tenemos la misma situación. Hay una marcha de miles, sobre todo de indígenas, le llaman la marcha de los ponchos rojos, indígenas de diferentes regiones, convocado por Evo Morales. Dicen que más de 5,000 que marchan hacia La Paz en una ruta de más de 190 kilómetros con el propósito, pues dicen ellos, que de reclamar allí en La Paz que se respeten las aspiraciones presidenciales de Evo Morales. Evo está inhabilitado para ser candidato presidencial, pero él está reclamando que se le rehabilite. Y entonces están marchando hacia La Paz. ¿A quién me acuerda? Dicen que más de 5,000. Esta gente no quiere ser de esta. Más de 5,000. Y lógicamente Bolivia está hoy sumamente convulsionada con esta situación, que es una batalla política que viene ya desde hace un tiempo. ¿Qué batalla? Este enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce, el Movimiento de Acción Socialista, el MAS, se dividió. Un sector con Evo Morales, el otro sector con Luis Arce, pero Luis Arce tiene el poder y lógicamente se las ha arreglado para que Evo Morales no pueda retornar. Entonces Luis Arce calificó el movimiento que impulsa a Evo Morales como la marcha de la muerte, y la ministra de Exteriores de Bolivia, Zelinda Sosa Lunda, dice hoy, denuncia que la intención de este movimiento impulsado por Evo Morales es establecer un bloqueo nacional para asfixiar económicamente al país y provocar una convulsión social. Evo Morales habla hoy, dice que él reclama su habilitación para ser candidato presidencial del socialismo, del movimiento al socialismo más en las elecciones del 2025, y además agrega que además de esa demanda, la marcha tiene el objetivo, es una reacción del pueblo ante lo que él llama la crisis económica y mala gestión del gobierno. Tiene que ver, dice, con escasez de alimentos, escasez de combustible, escasez de dólares, pero en definitiva de lo que se trata es de esta lucha que se ha desatado entre Evo Morales y el presidente Luis Arce. Vamos a ver en qué va a parar, pero la verdad es que Bolivia está hoy sumamente convulsionada también con esta situación. Le vamos a estar dando seguimiento a la situación en ese hermano país. José Luis ayer adelantó lo que había ocurrido en el Líbano de manera repentina. La gente andaba caminando por la calle, estaba comprando en un supermercado, sentado en la caja de una tienda como cajera o como cajero, y de repente... O en el baño haciendo... O en el baño, en cualquier escenario donde se encontraran. Sí. Y de repente, ¡boom!, han explotado una serie de beepers
que estaban en poder, ya totalmente notificado, de militantes de Hamas. Hezbollah. De Hezbollah, sí, perdón, de Hezbollah. Más, hasta ahora 11 muertos ya, José Luis, hasta esta mañana. Más de 3.000 heridos, y de esos 3.000 heridos hay 200 que están en condición grave. 200 o un poco más de 200 que están en condición grave. Yo no sé si ustedes recuerdan que luego de ocurrir aquella invasión, aquel asalto de milicianos de Hamas a Israel, 7 de octubre. el 7 de octubre del 2023, yo especulé, porque lo que yo hice fue una especulación sobre la base de que, caramba, Israel posee el mecanismo de inteligencia más sofisticado, considerado el más sofisticado del mundo. Y siempre está alerta. Y siempre está alerta, que es el Mossad. Y yo decía, ¿cómo es posible que ni el Mossad no se diera cuenta, pero que tampoco la inteligencia americana ni la británica tuvieran ningún tipo de información sobre que ese ataque sorpresivo de Hamas a Israel estaba próximo a producirse? O más bien la que tuvieron, porque sí la tuvieron, la dejaron pasar y no reaccionaron correcta y acorde. Esa fue lo que yo especulé, que mucha gente de una vez dijo que yo estaba medio loco, que si yo qué, que de dónde yo sacaba eso. Mira, hoy yo estoy más convencido que nunca de que Israel permitió que eso pasara. Y probablemente probablemente países aliados de Israel que también estaban al tanto permitieron que eso pasara. Lo que pasa es que ahí entra un aspecto un poco, no sé, Rosendo, si tú lo has calculado al momento de esgrimir esa opinión, porque estarías diciendo entonces que las autoridades militares y políticas de Israel son cómplices, estarían dispuestas a sacrificar miles de sus civiles para supuestamente justificar acciones que igual Israel las ha tomado para defenderse sin necesidad de entregar la sangre de sus ciudadanos. Suena fuerte. Sí, no, y es muy cruel. Sobre todo porque la misma acusación la tienen los conspiranoicos contra Estados Unidos el 11 de septiembre, contra los ingleses en los atentados de los trenes. Mira, José Luis, suena fuerte. Sí, no, y es una especulación. Y suena cruel. Sí. Y es una especulación. Claro. Lo admito total. Es lo que yo creo. Muy bien, continúa. Es lo que yo creo. Y esto que ha pasado ahora me confirma a mí hasta dónde Israel tiene toda la información. Mira, Rosendo, que ocurre en esa región y de que nada se le pasa. Mira, un breve paréntesis. Es interesante lo que tú dices. Hay textos, hay algunos libros. No me voy a poder citar ahora. A veces eso suena hasta pedante. Mira, hay muchos análisis del trabajo de las agencias de inteligencia. Y una de las conclusiones a las que han llegado muchos analistas y exmiembros de ellas es que uno de los problemas de la época que nos tocó vivir actualmente es que no vivimos en una época donde falta información, sino donde abunda y sobra. Y hoy el trabajo de las agencias de inteligencia es en un mar, en un océano de información, encontrar patrones, códigos crípticos, encontrar mensajes entre líneas, y gran parte, casi el 90 y pico % de la información que se reúne no sirve para nada. La que sirve, la que es útil, que es un porcentaje menor, a veces puede estar diluida en esa que no sirve. Los errores de las agencias de inteligencia son más numerosos de lo que la gente se imagina, lo que no todos terminan en tragedias como las del 7 de octubre. Lo digo porque pudiera a veces uno llegar a la conclusión, a la creencia de que las instituciones que acumulan mucho conocimiento, los fondos de inversión, los bancos, las agencias de inteligencia, no, y son infalibles. Y no hay nada humano que sea infalible. Y la mejor demostración es precisamente ver el comportamiento de las potencias en la historia. Cometieron errores. Estados Unidos le había llegado a la información del ataque del 7 de diciembre del 41 a Pearl Harbor. ¿Y qué dijeron los agentes de inteligencia? Eso es imposible. Eso no va a pasar, eso no hay forma de que ocurra. De la misma manera que a Hitler tenía información de la operación Barbarroja y dijo, eso no va a pasar. Mira, yo admito que es una especulación de mi parte y no contradigo a nadie que entienda lo contrario. Acepto cualquier opinión contraria en ese sentido. Ahora, lo que yo creo, José Luis, es que probablemente Israel estaba al tanto, pero no creyeron que se iba a tratar de una situación tan impactante como la que finalmente ocurrió.
con más de 1.200 muertos en Israel, más de 200 secuestrados como rehenes y lo que tenemos hoy día. Ahora, ¿por qué yo entiendo, José Luis, que probablemente se permitió que, aunque se tuvieran los informes, que eso ocurriera? Porque Israel tenía la intención de hacer lo que está haciendo desde aquel momento. Erradicar totalmente a Hamás de la faz de la tierra y a cualquier grupo considerado por ellos terrorista en esa región, como es el caso de Hezbollah. Hay un precedente histórico interesante de eso que ha señalado Rosendo. Es un comentario, yo digo, a veces bromeamos aquí los domingos cuando se hacía el programa de los sabios. O sea, eso es una provocación intelectual lo que ha hecho Rosendo. Mira, hay un precedente, Rosendo. En 1973 se hizo la guerra del Yom Kippur. Yom Kippur es una festividad del calendario judío, el día de la expiación de los pecados, donde la gran parte de la población que es fiel a su religión ora, reza, ayuna, y donde se da una disminución de gran parte de la actividad normal. Hoy se nota menos porque la sociedad es más laica, es más civil, pero en ese momento era muy, muy fuerte. En Nueva York se nota en los barrios judíos, los departamentos de joyería, porque baja la actividad. Se nota. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Egipto con Anwar al-Sadat al frente? ¿Qué hizo el gobierno sirio con el padre del asesino que está ahora? ¿Qué hicieron los entonces enemigos de Israel? Atacaron ese día. Cuando inicia la guerra, de inmediato agentes de la inteligencia de ese entonces salen a decir: nosotros dimos la información, el ataque venía y se ignoró. ¿Qué ocurrió después de la guerra? Cuando termina la guerra de Yom Kippur, que Israel de todos modos la termina ganando y termina demostrándole a Egipto que por la vía militar no lo iba a someter. De ahí al-Sadat se convirtió en lo adelante en un moderado y terminó firmando el acuerdo del Camp David del 79 con Jimmy Carter a la cabeza para reconocer a Israel. ¿Qué ocurrió en Israel, Rosendo, para finalizar esta intervención y decirte, porque hay un precedente? Se juzgó a todos los responsables de inteligencia y militares que no hicieron lo que tenían que hacer, y algunos de ellos terminaron su carrera política ese día. En Israel eso va a pasar. No importa si ocurrió como tú entiendes o como yo entiendo, pero eso va a pasar. Mira, Israel está gobernado ahora por los sectores más conservadores de ese país, radicalmente conservadores. Y ellos entienden que jamás Hezbollah, los hutíes de Yemen y todos esos grupos representan una amenaza existencial. ¿Y es así? Para Israel. Totalmente de acuerdo con ellos. Para Israel. Y entonces, por eso es que yo mantengo ese postulado. ¿Se le puede llamar postulado a lo que sí, yo claro que sí, por supuesto, bueno. Por supuesto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Y ahí es donde yo traigo otra vez la capacidad de la inteligencia del Mossad y de por qué yo entiendo que aquella vez probablemente tenían la información, pero no ejecutaron para que pasara lo que pasó. Lo que no previeron fue que iba a ser de tal magnitud. Probablemente. Es lo que yo creo, lo repito. Y es una apreciación mía. Entonces, ahora, Hezbollah, que se comunicaba a través de celulares. No, ellos se comunicaban a través de celulares, pero Israel los estaba ubicando en todas partes y los estaba selectivamente eliminando. Entonces, ¿qué deciden? Buscar otro mecanismo de comunicación que sea un poco más difícil de registrar. Ordenan, probablemente vía Irán o otra nación, ordenan a Taiwán miles de beepers, eso que usábamos nosotros aquí hace 30 años. Que comenzaron a usar los doctores primero aquí, ¿te acuerdas? Que te mandaban un mensaje, era primero. Sí, primero era un número los ya. Los primeros beepers te mandaban, mira, dice fulano de tal que lo llame. Claro. Y un número para llamar para atrás. Doctor fulano, le hicieron a un doctor. Su mujer, que haga el favor que le lleve plátano del mercado para hacerle una maldad con un grupo de amigos que estaba. Bueno, pues, ordenan miles de beepers a Taiwán, a una empresa taiwanesa. En el camino, en algún punto del trayecto, para que llegaran hasta el Líbano, esos beepers, Israel los intercepta y los carga, los prepara con una serie de explosivos. Y ayer, cuando José Luis lo acabó de informar, o acababa de ocurrir en ese momento, de manera simultánea, todos esos beepers estallaron. Y el resultado es el que ya dijimos. 3.000 heridos
11 muertos y una cantidad de heridos graves, de los cuales muchos están probablemente en situación de que puedan finalmente morir. Entonces, si el Mossad tiene esa capacidad de enterarse de eso, de interceptar esos beepers, de recargarlo de esa forma y de provocar en un solo, con un solo clic la explosión de todos esos aparatos de manera simultánea, bueno, yo no sé de qué otra cosa no sería capaz la inteligencia israelí. Por eso mi tesis de que ellos sabían lo que iba a pasar, o en algún momento el 7 de octubre o en alguna otra fecha sabían lo que iban a pasar, pero lo dejaron que pasara. José Luis, finalmente en Estados Unidos, Nate Silver, que es un ¿cómo que le llaman a Nate Silver? De los mejores analistas. De los mejores analistas. Es un estadístico, sí. Él es un ingeniero estadístico, pero de los mejores proyectores. Tiene una capacidad para proyectar de resultados electorales. El resultado electoral en Estados Unidos. Casi nunca falla. Él había estado sosteniendo que Donald Trump le llevaba una ventaja, independientemente de las encuestas y todo lo que estaba pasando. Le llevaba una ventaja y que tenía las mayores posibilidades de ganar las elecciones. Pero hoy él está haciendo ya otra predicción. Él dice que después del debate, Kamala Harris ha comenzado a mejorar, no solo en las encuestas, sino en su posibilidad de ganar las elecciones. Y que hoy está mucho más próxima a poder lograr ese objetivo. Kamala va subiendo, según él, y Trump va bajando en las proyecciones de él, y que eso definitivamente la coloca a ella en una situación que ya él no puede predecir quién va a ganar exactamente la elección del 5 de noviembre en los Estados Unidos. Definitivamente Kamala Harris va a muy buen ritmo. Ambos candidatos han retomado la campaña después del atentado contra Donald Trump el pasado domingo. Un atentado que todavía los medios norteamericanos y el mismo servicio secreto de los Estados Unidos continúan calificando de aparente atentado. Yeah.